el moderador del día de hoy será nuestro vicepresidente Andrés Lovic. Andrés, el micrófono es tuyo. Irving, muchísimas gracias por sumarte a nuestra causa y sigamos juntos impactando positivamente al mundo. Bienvenidos sean todos. Estamos por comenzar. Andrés. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos en nombre de Keren Kayemet de Israel, el Fondo Nacional Judío. Hemos planeado para todos ustedes, dentro de nuestra comunidad, para poder transmitir valor en esta época de encierro, de aislamiento, y continuar con nuestra misión de mejorar el mundo. Hacemos estas pláticas, conferencias, buscando mejorar un poquito el día a día de cada persona. El día de hoy tenemos con nosotros a Irving Gatell. Irving, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Irving, al contrario. Nace en 1970, realiza estudios profesionales en música y teología, estudió en el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Nacional de Música, especializándose en música antigua y clavecín. En su desempeño profesional se ha enfocado en la didáctica, en la docencia, tanto en música como historia de la religión. Fue pianista de la comunidad Betel durante más de 10 años y es de las pocas personas en México especializadas en música sinagogal. Irving, es tuyo el micrófono, te agradecemos mucho estar aquí con nosotros. No, al contrario, Andrés, gracias. Es para mí todo un honor, todo un kavod poder colaborar con el Keren Kayemet de Israel para estas actividades. Y bueno, aprovechar este tiempo que tenemos, digamos, libre y en casa muchas personas, pues de una manera edificante y que puede ser retroalimentadora para todos. Vamos a platicar de un tema bastante interesante y bastante singular en la historia del judaísmo, que es el judaísmo apocalíptico y su relación con los rollos del Mar Muerto. Esta cuestión de los rollos del Mar Muerto, creo que en términos generales la mayoría de la gente la conoce. Todos los que tengan interés por este tipo de aspectos de la historia judía ya habrán escuchado la historia, ¿no? Como en 1947, de manera accidental, un beduino ingresa a una cueva, descubre que hay vasijas allí, al lanzar una piedra buscando una cabra que se le había escapado. Una vasija se rompe, baja, revisa, encuentra manuscritos. Los manuscritos empiezan a salir, de repente llegan a algún monasterio, de repente llegan a, digamos, a esto que se llama traficantes de antigüedades. Y poco a poco empiezan los académicos a descubrir que hay algo interesante allí, los empiezan a recopilar, algunos en Jordania, otros en lo que todavía era el Protectorado Británico de Palestina, estamos hablando de 1947, otros empiezan a llegar a Estados Unidos. Pero bueno, el caso es que se van a organizar expediciones durante aproximadamente 9 años, 10 años, se van a estar encontrando más cuevas, 11 en total, y se va a recuperar una gran cantidad de material. Estamos hablando de casi 900 libros, los que se recuperaron ahí, un poco más de 900 libros de hecho. De estos, más o menos 250 son copias de textos bíblicos. Y tenemos por ahí algunas copias también de otros libros que ya se conocían, pero en versiones cristianas, en versiones recicladas por iglesias cristianas, sobre todo en la zona de Egipto y Etiopía, iglesias coptas. Entonces, libros que ya se conocían, pero que no se tenía la versión judía original. Pues aparecieron copias ahí, por ejemplo, de todo este ciclo dedicado, o más bien pensado, atribuido al patriarca Enoc. Estamos hablando del libro de los jubileos, de los testamentos de los 12 patriarcas, este tipo de obras que habían quedado, digamos, reducidas al nivel de apócrifos, una etiqueta un poco arbitraria, pero bueno, de repente se empiezan a recuperar también copias de estos libros y una gran cantidad de libros, cientos de libros que no conocíamos, que no teníamos idea ni de su existencia ni de su contenido. Y bueno, empieza un proceso muy difícil de traducirlos, sobre todo de armarlos, porque estamos hablando de que muchos libros se recuperaron fragmentariamente. A veces lo que se recupera son pedacitos de manuscrito del tamaño de una mano o más pequeños, con unas pocas letras ahí que corresponden a diferentes renglones. Entonces ha sido mucho problema toda esta cuestión de armar rompecabezas de miles de piezas y del que no sabemos cuál es la imagen, para poder ir reconstruyendo los textos, traducirlos y darles un sentido coherente. Obviamente hubo mucha especulación en algunos medios periodísticos, en algunos medios pseudoacadémicos,
de que si los rollos del Mar Muerto tenían contenidos que iban a sacudir a las iglesias instituidas, al propio judaísmo, que si con esto se iba a demostrar que todo era una mentira y que entonces nos están escondiendo lo que dicen. Bueno, este tipo de especulaciones que podríamos llamar rupestres y que siempre surgen y que en realidad carecen de fundamento. Si el proceso de traducción, edición y análisis de los rollos del Mar Muerto fue muy lento y apenas tiene relativamente poco que concluyó. O sea, tiene relativamente poco tiempo, tal vez unos 10 años, 8 años, que podemos decir que ya está completamente traducido todo lo que hasta este momento se puede traducir. Digo, hay fragmentos que son 4 letras lo que quedan ahí, entonces no se puede trabajar con ellos. Pero todo lo traducible y analizable ya está. ¿Por qué tardó tanto? Pues porque era muy difícil, es decir, que no era cualquier trabajo tener que armar el rompecabezas y luego traducirlo, ver todas las variantes posibles cuando tienes una palabra a la mitad y no sabes qué es lo que dice después. En fin, fue un trabajo complejo que involucró a muchos especialistas de primer nivel y que en realidad han hecho un trabajo admirable. En la actualidad tenemos a 2 grandísimos especialistas, los 2 surgidos del mundo hispano, que digamos que son las máximas autoridades ahorita en cuanto a todo lo que tiene que ver con rollos del Mar Muerto. Uno pertenece a nuestra comunidad y es el doctor Adolfo Reutemann, que es el curador del Museo del Libro, es decir, él es el que tiene la llave donde están guardados los rollos del Mar Muerto, él es el custodio personal directo de los rollos del Mar Muerto. Y pues por supuesto le ha dedicado toda su vida a estudiarlos y es una eminencia absoluta en esto. Y el otro es un especialista en español, que es quien se ha dedicado a terminar todo este trabajo de traducción, que es el doctor Florentino García Martínez, y que tiene, bueno, toda la edición, la última edición, la más completa edición de los rollos traducidos, tanto el inglés como el español, y bueno, también una de las máximas eminencias en esta materia, ¿no? Pero bueno, alrededor hemos tenido una gran cantidad de especialistas que nos han permitido reconstruir el mundo de los rollos del Mar Muerto. Y esta es la parte interesante. Ya sabíamos que había existido un judaísmo que podíamos llamar apocalíptico, pero no sabíamos cuáles eran las características completas de este universo. Se conservaban algunos textos judíos, ya mencioné el libro de Enoc, el libro de los Jubileos, Testamento de los 12 Patriarcas, pero se conservaba en versiones cristianas, evidentemente retocadas por los copistas cristianos. Entonces, digamos, eran versiones cristianizadas de libros apocalípticos judíos. Entonces, no quedaba claro hasta qué punto había llegado el retoque cristiano y, por lo tanto, no sabíamos cuáles eran las características precisas de la apocalíptica en el judaísmo. ¿Por qué? Porque la tradición rabínica, el judaísmo rabínico, es decir, el judaísmo que nos es, digamos, el normal desde el siglo II hasta la fecha, rechazó por completo los paradigmas, las doctrinas esenciales, las ideas básicas del judaísmo apocalíptico. Y ahorita voy a explicar por qué las rechazó. Pero bueno, entonces el judaísmo rabínico es básicamente antiapocalíptico. Por esa razón no teníamos una idea muy clara. Claro, los investigadores tienen técnicas de análisis, tienen un rigor académico que les permitía, por ejemplo, ya para finales del siglo XIX, historiadores judíos tan importantes como Heinrich Graetz o un poco más adelante como Joseph Klausner, tenían una idea bastante clara, sus descripciones han venido a ser confirmadas como correctas, una idea bastante clara, aunque compacta, de lo que había sido el judaísmo apocalíptico. Hoy sabemos mucho más. Entonces, esta fue la parte más maravillosa. Esta es la razón por la que los rollos del Mar Muerto se consideran el más importante descubrimiento de la arqueología documental bíblica. Porque, aunque la mayoría no son textos bíblicos, nos permitieron reconstruir el entorno de un judaísmo, de un tipo de judaísmo de la etapa final del Segundo Templo, un tipo de judaísmo que no conocíamos bien. Ahora lo conocemos bastante bien gracias a esto. Entonces, por ejemplo, esto nos ha ayudado en términos de historia a muchas otras cosas más. Una muy importante es que aunque los rollos del Mar Muerto nunca mencionan ni a Jesús de Nazaret ni a sus seguidores, no mencionan absolutamente nada que tenga que ver con el origen del cristianismo, nos han permitido reconstruir el entorno ideológico en el que surgió el cristianismo. Entonces, obviamente, han aportado muchísima información para todo esto que tiene que ver con historia. Entonces, esa es la importancia fundamental de los rollos del Mar Muerto. Nos permitieron recuperar
una muy buena fotografía de lo que fue una de las tendencias del judaísmo antiguo y que casi no conocíamos. Entonces, ¿qué fue el judaísmo apocalíptico? Vamos a empezar por lo primero, entender de qué se trata la idea apocalíptica. Es un poco enredado, así que ahí les va. A ver, paso por paso. La idea apocalíptica, apocalipsis en griego significa revelación. Entonces, la idea apocalíptica es que estamos en los últimos tiempos, o sea, ya son, oficialmente hablando, son nuestro primer grupo que dijo el fin del mundo es inminente. Estamos en los últimos tiempos y Hashem, Dios, Akodesh Borhu, nos ha revelado de qué manera se van a dar los acontecimientos en este fin del mundo. Y nos lo ha revelado de dos maneras. La idea apocalíptica va por dos vertientes. Una, todas las festividades judías, Pesach, Shavuot, Yom Teruah, o sea, Rosh Hashanah, Yom Kippur, todas las festividades judías son una especie de mapa del fin del mundo. Cada una tiene un simbolismo oculto que tiene que ver con los acontecimientos que deben suceder en el fin del mundo. Y todo el texto bíblico, específicamente en lo que ellos pensaban, es en la Torah, o sea, los 5 libros de Moshe, y los Nevi'im, toda la sección de los profetas. Todo esto, Torah y Nevi'im, tienen también un sentido oculto, un significado oculto, un segundo nivel de interpretación que tiene que ver siempre con el fin del mundo. Es decir, en la forma en la que ellos lo veían, tiene que ver con nuestras épocas. Entonces, ahora, esto es un sentido oculto. ¿Cómo lo conocemos? Por medio de una revelación. Y aquí es donde está la idea de lo apocalíptico. Por medio de una revelación. Por supuesto, ya acabó la era de los profetas. Esta es una idea muy judía, preservada también por la tradición rabínica, que Malaquías fue el último profeta dentro de la tradición bíblica, ¿no? Y que él vivió más o menos en el siglo IV, tal vez a finales del 5, antes de la era común. Entonces, según la tradición judía, ahí terminó la revelación profética en estricto. Y después, terminada la revelación, lo que ha continuado es el estudio. Pero bueno, entonces esta gente apocalíptica decía que sí efectivamente había terminado la revelación a los profetas, pero ahora había un nuevo tipo de revelación, dada principalmente a maestros y a videntes. Ya no estamos hablando de profecía, sino lo que Dios está revelando en este momento, decían ellos, o creían ellos, está revelando cómo podemos entender este sentido oculto de las festividades judías y de los textos de la Torá y de los Nevi'im. Ahora, como ya no es la revelación profética en forma como lo fue con Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, esta revelación nunca es dada directamente por Dios, viene por medio de ángeles o de seres celestiales que en un momento dado se le aparecen a algún elegido de Dios y le explican cuál es el sentido final de los textos bíblicos o de las festividades. El modelo lo tenemos en el libro de Daniel, el único libro apocalíptico que fue aceptado como parte de los textos sagrados del judaísmo, aunque no fue incluido en la sección de profetas, sino en la sección de los ketubim, los escritos o los agiógrafos, que les llaman técnicamente. Bien, en el libro de Daniel, en el capítulo 9, tenemos el modelo, el arquetipo de cómo funciona la idea apocalíptica. Según este capítulo, el profeta Daniel está revisando registros, crónicas, textos de Jeremías. Es muy específico en que está revisando lo que dijo el profeta Jeremías, y entonces ve este anuncio de Jeremías de que el exilio iba a durar 70 años, y entonces Daniel hace sus cuentas y se da cuenta de que ya se cumplieron los 70 años. Entonces le pide a Dios que por favor cumpla su promesa y le ponga fin al exilio del pueblo de Israel en Babilonia. Entonces se le aparece un ángel y el ángel le comienza a explicar a Daniel que sí, que efectivamente la orden ya se dio, hay una batalla ahí celestial, pero todo se va a cumplir, todo está en orden, se va a poner fin al exilio. Pero de repente le hace una nueva profecía, una nueva predicción, muy extraña, muy enigmática, que ha generado cualquier cantidad de controversias. Otro día podríamos organizar una charla de qué se trata esta predicción, que es la famosa predicción de las 70 semanas de Daniel. El ángel le dice a Daniel, 70 semanas están destinadas para ponerle fin a la rebeldía y para liberar plenamente a tu pueblo, para ponerle fin a la época del dominio de los gentiles sobre Jerusalén. Entonces,
¿Qué es lo que está intentando decir el texto? Que esos 70 años anunciados originalmente por Jeremías tenían una segunda dimensión de significado que tenía que ver con el fin de los tiempos y que se ampliaban ya no nada más a 70 años, sino a 70 semanas de años. Es decir, 70 periodos de 7 años, 490 años en total, que es un número más bien eminentemente simbólico. Pero bueno, aquí está el modelo de cómo funciona el razonamiento apocalíptico. Hay un texto bíblico, hay un texto escrito por Moshe o por los profetas, pero debe tener un segundo sentido, un segundo significado, otro nivel de interpretación que nos es desconocido y que solamente un ángel nos viene a revelar a alguien que Dios haya elegido para explicarnos cómo va a ser el fin del mundo. Ya eran los primeros obsesionados con esta idea. Ahora bien, esto es lo que sabemos de cómo operaba, digamos, el paradigma, el esquema mental de las doctrinas apocalípticas. La pregunta aquí interesante es, ¿de dónde vienen? O sea, ¿de dónde surge este tipo de judaísmo? Porque, bueno, una cosa es que exista, que ya sabemos que existe, ya conocemos más o menos su mentalidad. La otra es de dónde surgieron. Y aquí sí voy a entrar a un terreno que es más especulativo. O sea, conforme nos vamos yendo más atrás en el tiempo, tenemos menos evidencias documentales, pero bueno, de lo que tenemos podemos ir más o menos armando esta hipótesis. Tras el exilio en Babilonia, obviamente viene la conquista de Ciro el persa de todo ese territorio. Entonces, él decreta que los israelitas pueden regresar y reconstruir su nación. Se restaura el reino de Judea, se reconstruye el Beit HaMikdash, el templo, y entonces vuelve a comenzar, digamos, la vida judía de una manera casi normal, salvo porque éramos vasallos del imperio aqueménida, o también llamado imperio medo-persa, pero vuelve a empezar una cierta normalidad en Judea. Pero bueno, aquí sucedió algo interesante. Los babilonios habían desmantelado toda la estructura política de Judea. Es decir, el linaje de David había perdido el poder político y el linaje de Aarón había perdido el Beit HaMikdash, que fue destruido. Entonces, los dos linajes que gobernaban Israel, uno por la parte política, el linaje de David, y otro por la parte religiosa, el linaje de Aarón, estaban fuera de sus funciones. Cuando Ciro el persa decreta que los judíos pueden restaurar su nación y pueden y deben reconstruir el templo, entonces el linaje de Aarón recupera sus funciones. Otra vez hay Cohen Gadol, otra vez hay sumo sacerdote, otra vez hay Coanim y Leviim ministrando en el templo. Entonces toda esta parte de la institucionalidad israelita antigua se restaura. Pero el linaje de David no recupera el poder. Entonces, tenemos ahí un texto muy interesante, inserto en el libro del profeta Isaías, que son los capítulos 40 al 55, que se refieren a esta etapa de la restauración una vez terminado el exilio. Y es una sección en donde nunca se menciona que el linaje de David vaya a recuperar el poder. Entonces, esto refleja que los judíos de ese momento entendieron que no era tiempo para que esto sucediera, es decir, se estaba restaurando Judea, se estaba reconstruyendo el templo, pero si lo vamos a decir en terminología tradicional clásica, no era todavía momento de la llegada del reino mesiánico. Y por eso no se habla en esta sección que se refiere a esta etapa histórica, no se habla de la restauración del linaje de David en el trono de Jerusalén. Eso quedará para el futuro en las expectativas tradicionales mesiánicas del pueblo judío. Entonces, se da esta situación en la que Judea está restaurada, Judea otra vez tiene templo, otra vez tiene Cohen Gadol, otra vez tiene Coanim, otra vez tiene una vida religiosa activa. Pero hay una situación inédita que, hasta donde tengo entendido, ningún imperio se había tenido que enfrentar con algo así. Había comunidades de israelitas dispersos por todo el imperio medo-persa. ¿Por qué? Eran las comunidades heredadas desde tiempos del imperio asirio, es decir, unos 200 años atrás, casi 200 años atrás, comunidades que fueron exiliadas por los asirios y que ahí seguían, y que a la hora de que Ciro decreta que los israelitas pueden regresar a Judea, muchas de estas comunidades, la mayoría de estas comunidades no aceptó. Prefirieron quedarse en donde estaban, porque bueno, ya tenían ahí hecha una vida,
ya habían prosperado incluso económicamente, no nada más los expulsados por los asirios, también los expulsados recientemente, digamos unos 50, 60 años antes por los babilonios. Tenemos registros de que ya en Babilonia para estas épocas hay una colonia judía muy próspera, que le está yendo muy bien, y bueno, de ahí viene la formidable, portentosa comunidad judía de Babilonia, de donde vinieron grandes sabios como Gilel, por ejemplo, Gilel el Grande viene de allí, y que bueno, en su momento la comunidad judía de Babel fue como Nueva York de hoy, ¿no? O sea, el epicentro, lo que se convirtió en un momento dado en la diáspora, en la capital cultural, religiosa e incluso económica del pueblo judío. En los momentos más difíciles, incluso más poderosa, mejor armada económicamente que la comunidad que estaba en Jerusalén bajo la opresión del Imperio Romano. Entonces, muchos judíos deciden quedarse viviendo no en el exilio, ya no se le llama exilio porque ya se había restaurado el país, se le llama diáspora, deciden quedarse viviendo en la diáspora. Entonces, lo que Ciro y los gobernadores, los emperadores persas van a hacer es, en vez de nombrar un rey local, un sátrapa, en la terminología del imperio medo-persa, en vez de nombrar un sátrapa o por lo menos un etnarca que gobierne Judea desde la perspectiva política, van a tener que nombrar un exilarca. Entonces, esos temas que casi no nos platican, y es interesante, también otro tema que algún día deberemos platicar, los exilarcas. Zerubabel, lo menciona el texto bíblico, nos lo menciona el profeta Zacarías, porque es un profeta contemporáneo a esta etapa, nos lo mencionan los libros también de crónicas en las genealogías. Zerubabel es el descendiente del rey David, que en ese momento se convierte como en el representante, la cabeza del pueblo judío, pero sin llegar a ser rey. Por supuesto, pues porque estábamos sometidos al imperio persa. Pero Zerubabel no fue nombrado un rey local. ¿Por qué? Porque resulta que los judíos estábamos ya dispersos por todo el imperio. Entonces, por eso se le da el nombramiento de exilarca. ¿En qué consiste un exilarca? En que no gobierna sobre un territorio, sino gobierna sobre un tipo de población que puede estar dispersa en todos los territorios del imperio persa. Entonces, Zerubabel se convierte, digamos, en el enlace, el representante de todos los israelitas judíos dispersos en el imperio ante el gobierno y obviamente en el representante, el enlace del gobierno hacia todos los israelitas dispersos en el imperio. Entonces, esto va a provocar evidentemente, ahí hay los vestigios que nos quedan en textos como Zacarías, en textos como Malaquías o como Joel, este tipo de libros de la Biblia, y luego en la literatura post-bíblica, esta literatura que les decía que se le puso la etiqueta de apócrifo, que es un término un tanto inexacto, pero bueno, en toda esta literatura podemos ir detectando los vestigios de que hubo un sector de la población judía que nunca estuvo contento con esta situación de que se restaurara plenamente la institucionalidad religiosa, es decir, todo el sistema de los Kohanim y su función en el templo, pero no se restaurara la institucionalidad davídica, la institucionalidad política, y que entonces se empieza a gestar una disidencia que en ese momento debió ser muy marginal, muy pequeña. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque no nos quedan libros de ellos, no nos quedaron escritos de ellos, es decir, sabemos de ellos más por deducción que por un registro documental directo. Entonces, esto refleja que no debieron ser un grupo demasiado grande y evidentemente lo que pudieron producir de textos quedó finalmente abrumado y anulado por el resto del judaísmo. Pero bien, la idea de esta gente debió ser que había que independizar al reino de Judea, había que independizarlo del imperio persa. Luego, obviamente, los persas, 2 siglos después, son derrotados por los macedonios, por Alejandro Magno, que en 332 antes de la era común conquista Fenicia, y con ello Judea queda anexada a los dominios de Alejandro Magno. Entonces cambia la relación con el poder, dejan de ser los persas y ahora vienen los griegos. Y bueno, esta tendencia nacionalista, esta tendencia que creía en que la voluntad divina era liberar a Judea y sacar al imperio de ahí, son los que van a empezar a sentar, ahora sí, en la etapa helénica, aquí sí ya tenemos evidencia documental,
lo que va a empezar a incrementarse este tipo de nacionalismo que va a explotar en la guerra macabea. Pero bueno, la guerra macabea, todo esto que celebramos en la festividad de Hanukkah, se da hasta el año 167 antes de la era común, es cuando empieza ya la rebelión armada en forma de parte de Matatiahu y sus hijos, entre ellos Yehudá Maccabi y los demás Maccabim. Entonces estamos hablando del año 167 y cuando estamos hablando de la época de Ciro el Persa, estamos hablando de el año 539, antes de la era común, cuando Ciro el Persa conquista todo el territorio, permite que Judea se restaure, pone a Zerubabel como exilarca. Entonces estamos hablando de casi 400 años de evolución, de una tendencia marginal, que evidentemente no estuvo de acuerdo con cómo quedó organizado políticamente la relación entre Judea y el Imperio Medo-Persa, y que probablemente, muy seguramente, allí fue donde empezaron a germinar las ideas apocalípticas. ¿Por qué? ¿Por qué podemos hacer esta conexión entre esta factible disidencia de toda esta etapa persa y del periodo persa y del periodo helenístico con toda esta idea que les mencionaba al principio de la creencia en que Dios revelaba por medio de ángeles un segundo nivel de interpretación de nuestros textos sagrados y que se referían al fin del mundo? Lo podemos saber porque toda esta ideología plasmada en los libros apocalípticos clásicos es una ideología fundamentalmente subversiva y bastante extremista. Y esta es una parte que también se nos pasa mucho por alto cuando leemos los libros sobre los rollos del Mar Muerto o las traducciones de los rollos del Mar Muerto. Nos encanta porque, bueno, hay una cuestión incluso hasta romántica, ¿no? De los esenios como los que se consideraban los guerreros de la luz y toda esta vida de extrema pureza. Sí, o sea, están todos esos detalles que son interesantes y si quieren hasta lindos por parte de los esenios de Qumran. Había más tipos de esenios. Estos eran, digamos, una secta interna dentro de los esenios. Pero también tenían sus partes difíciles, sus partes oscuras, literalmente oscuras. Y una es que estamos hablando de una secta extremista en los aspectos políticos. O sea, una secta que estaba completamente convencida de que era necesario literalmente incendiar, destruir al mundo conocido, destruir la civilización conocida, para que de toda esta conflagración surgiera una nueva era donde el ser humano estuviera purificado. Bueno, donde ellos estuvieran purificados, porque ellos tenían la extrema y radical idea de que ellos eran los únicos que realmente estaban siguiendo con toda fidelidad los preceptos divinos, las mitzvot de la Torah, tal como ellos las entendían muy diferente a como las entendemos nosotros, a como las entiende la tradición rabínica. Entonces, estaban convencidos de que cuando se diera toda esta gran conflagración, ellos eran los únicos que se iban a salvar, que todos los judíos infieles iban a caminar. Los romanos ni se diga. Tenemos ahí un libro, este sí está recuperado casi por completo y ya está traducido, tiene muchas cosas interesantísimas que nos reflejan la ideología de esta gente, que se llama El rollo de la guerra, o también se le conoce como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Entonces, según este libro, iba a haber una guerra de un total de 40 años contra Roma. Los primeros 7 años, evidentemente, son los mismos en su idea que la semana 70 de Daniel, es decir, el último periodo de 7 años del que nos habla el profeta Daniel en el capítulo 9. Entonces, en este primer periodo iba a haber primero la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio, las fuerzas judías iban a prevalecer contra el Imperio Romano, contra los Kitim, les llaman ellos. Los Kitim serían en estricto los chipriotas, pero en sentido simbólico se refieren a los romanos, o los hijos de las tinieblas, Belial y sus huestes. Cuando ellos hablan de Belial, no se refieren al demonio, se refieren al líder político de los romanos, es decir, a Nerón en el momento que inicia la rebelión, o a Vespasiano, eventualmente. Entonces, durante los primeros 3 años y medio, las tropas judías iban a prevalecer sobre los hijos de las tinieblas y sobre Belial, los romanos. Y durante los siguientes 3 años y medio, los romanos iban a prevalecer sobre los judíos. Que bien, evidentemente el autor está pensando en cómo se dio la estrategia romana, que durante la mitad de la guerra fue un desastre,
pero porque Roma entró en crisis, Nerón fue depuesto, se suicidó, tuvo que entrar Vespasiano a resolver toda la crisis, es decir, Vespasiano tuvo que abandonar la guerra judea para llegar a imponerse como emperador. Entonces, bueno, fue un relajo en Roma y eso que hizo, eso fue lo que provocó que durante la primera mitad de esta guerra, que en realidad dura 7 años, es decir, hasta la caída de Masada en el año 73, las tropas judías se anotaron muchos éxitos en la guerra contra los romanos. Pero bueno, ya que se pacifica la situación en Roma, que Vespasiano toma el control completo y que Tito Vespasiano, el hijo de Vespasiano, se hace cargo de la guerra en Judea, empiezan a prevalecer los romanos sobre los judíos. Entonces, la expectativa de esta gente apocalíptica y de ideas radicales era que en el año 73 Dios mismo iba a traer una victoria milagrosa contra los romanos, que iban a ser destruidos, derrotados y expulsados de Judea. Y que entonces iba a comenzar, esto es lo que nos dice el rollo de la guerra, un periodo de 33 años en el cual las tropas de la luz, es decir, los ejércitos israelitas, los ejércitos judíos, iban a seguir avanzando hasta finalmente dejar a Roma completamente destruida. Y que entonces comenzaría lo que ya después nos construimos un tecnicismo más específico, lo que llamamos el reino mesiánico. Entonces, este es el tipo de ideología extremista, nacionalista, antirromana, que bueno, era muy común, estaba muy difundida en toda Judea, no nada más en los grupos apocalípticos, estaba muy difundida porque bueno, todo el mundo estaba hasta acá de la dominación romana. Pero bueno, los esenios apocalípticos de Qumran, probablemente el último grupo exponente o representante de la ideología apocalíptica, no tenemos evidencia documental de otro, probablemente el último grupo que defendió este tipo de ideas, estaba completamente convencido de que Dios había revelado en la Torá y en los Nevi'im, en un sentido oculto que ahora estaba siendo revelado o explicado por ángeles, cómo iba a ser el fin del mundo, cómo iba a ser la derrota. La idea original era con los sirios, con Antíochus, todo lo que celebramos en Hanukkah, Antíochus o Antíoco IV Epífanes, emperador Seleucida. Obviamente eran sirios, pero completamente helenizados. Por eso en la narrativa judía les llamamos los Yavanim, los griegos. Pero en realidad el centro, la capital del imperio Seleucida era Damasco, la época en la que Damasco era una ciudad 100% helenizada. O sea, era una ciudad idéntica a Atenas, tanto arquitectónicamente como culturalmente. Entonces, por eso lo recordamos como la guerra contra los Yavanim, contra los griegos. Pero entonces, los primeros textos apocalípticos se refieren a la guerra del fin del mundo, al fin del mundo, se refieren a la guerra contra Antíochus, contra las huestes de Antíochus. Que obviamente esa guerra la ganamos. Efectivamente, Antíochus de repente le dio un ataque, se murió de algo, no está claro por los historiadores qué fue exactamente lo que le pasó, pero de repente se muere, sus tropas entran en caos y los Macabim los derrotan. Pero resulta que eso no trajo el reino mesiánico. Entonces, los partidarios de la ideología apocalíptica que tanto habían estado anunciando la llegada del reino mesiánico, vamos a ponerle números conforme la cronología que ya conocemos, habían estado anunciando la llegada del reino mesiánico para el año 164 antes de la era común, y no llegó. Entonces, esto provoca una crisis que hace que un núcleo apocalíptico se radicalice y eventualmente es el que va a terminar refugiado en Qumran, dándole forma a la secta esenia de Qumran y eventualmente elaborando los rollos del Mar Muerto. Y que bueno, conforme se fueron después complicando las relaciones con el Imperio Romano, 2 siglos después, todas estas ideas antiguas de que la guerra del fin del mundo era la guerra contra Antíochus, digamos que fueron actualizadas. O sea, clásico, eso lo van ustedes a ver mucho de toda la historia. Les va a sonar muy familiar, que de repente anuncian que el fin del mundo iba a ser en 2012, ¿no? Que porque una profecía maya, etcétera. Y pues pasa 2012 y no llega el fin del mundo. Entonces vienen ahora los anuncios. No, es que habíamos leído mal ahí un glifo, ¿no? Una bolita de esas que están en los glifos mayas, la leímos mal. No era en 2012, era en 2013, 14, 15, 20, 30. Y así se le va a pasar este tipo de gente obsesionada con las especulaciones pseudo proféticas, cambiándole la fecha al fin del mundo. Bien, esto fue lo que hicieron los esenios de Qumran. Al ver el fallo de sus cálculos, de sus predicciones en relación a la guerra contra Antíochus,
bueno, más bien no de ellos, ellos son posteriores a la guerra con Anteojos, pero al ver los fallos de los grupos apocalípticos previos a la guerra contra Anteojos, ellos, digamos que nos ofrecieron, corrigieron la versión y entonces explicaron, se dedicaron a explicar cómo en realidad la verdadera guerra del fin del mundo iba a ser otra. Y conforme fueron pasando las décadas, 230 años en total, llegaron a la conclusión de que la guerra del fin del mundo era la que iba a protagonizarse con los romanos. Y bueno, le volvieron a apostar toda la carne al asador en este levantamiento armado que comenzó en el año 66, pero bueno, esta vez el desenlace fue completamente diferente. A Anteojos sí lo derrotamos, a los romanos lamentablemente no, y bueno, los romanos destruyeron en el año 68 el monasterio de Qumran, y básicamente a partir de ahí todos sus adherentes, todos los judíos que eran parte de esta secta, fueron siendo eliminados. Tenemos evidencia documental de que los últimos habrían estado todavía en Masada, y ahí murieron, junto con toda la gente de Masada. Entonces, bueno, haciendo un repaso general de todo lo que he venido explicando, vamos poniéndole orden a los eventos para ya comprenderlos de una manera más clara. Bien, en el año 539, Ciro el Persa conquista el Imperio Babilónico y le permite a todos los israelitas reagruparse y restaurar el reino de Judea. Por eso, a partir de ese momento, históricamente, es que se nos empieza a llamar judíos, que somos los habitantes del reino de Judea. Entonces, pero resulta que no todos los judíos regresan a Judea. Muchos se quedan viviendo en la diáspora. Entonces, es la primera vez que tenemos de una manera bien clara y bien definida que los grupos de la diáspora de repente pueden estar más tranquilos y en Babilonia, por lo menos, mejor posicionados económicamente que los grupos judíos que estaban restaurando el país, que el país estaba destruido, desolado por los babilonios. Pero entonces, ante esta realidad tan singular, Ciro o el Imperio Persa no establece un rey etnarca en Judea o un sátrapa, sino que nombra a Zerubabel como exilarca, para que él sea el representante de todos los judíos que están dispersos en todo el imperio. Entonces, de esta manera se va a establecer una relación que funcionó, digamos, funcionó bien, porque las cosas se mantuvieron en paz durante casi 200 años entre judíos y el Imperio Persa. Los Kohanim se quedan a cargo de la administración territorial del chiquito reino de Judea. Los Kohanim restauran el templo y el servicio en el templo, entonces se normaliza la vida religiosa judía, pero el linaje de David no recupera el trono, porque Judea sigue siendo un reino vasallo de los persas. Entonces, evidentemente surge una especie de disidencia que va a estar en contra de esta situación y que va a intentar o fomentar la idea de que Judea debe independizarse de los persas. Eventualmente los persas son derrotados por los griegos, por Alejandro Magno, entonces termina la etapa persa y comienza la etapa helénica. Y las diferencias culturales tan profundas que había con la cultura griega, mal que bien a los persas nos parecíamos bastante, que son reinos cercanos. Medio Oriente, pero con los griegos sí había diferencias fuertes de fondo. Entonces comienzan a darse las fricciones entre los judíos tradicionalistas y los judíos que se helenizan, y entonces este sector radical que anhelaba la independencia de Judea y el establecimiento del linaje de David otra vez en el trono, seguramente empieza a crecer y a radicalizarse. Va a ser la época en la que se van a escribir los primeros grandes textos clásicos de la apocalíptica. Esto ya más bien para el siglo III, antes de la era común, o para el siglo II. Estamos hablando de libros como el de Enoc, el libro de los jubileos, y eventualmente todas estas fricciones van a desembocar en la guerra macabea. Entonces, ahí viene el primer gran auge de la ideología apocalíptica. ¿Por qué? Porque todos estos núcleos andan prediciendo, tenemos evidencia documental suficiente para sí estar seguros de esto, prediciendo que el fin del mundo llega en lo que ya podemos datar como el año 164 antes de la era común. Es decir, cuando muriera Anteojos. La muerte de Anteojos iba a ser el preludio a la llegada del reino mesiánico. Anteojos murió. Ganamos esa guerra, pero el reino mesiánico no llegó. Entonces los grupos apocalípticos entran en crisis. Un poquito después, cuando los Hashmonaim, los asmoneos, han copado todo el poder político y religioso en Judea, un grupo de post-apocalípticos
se rebela contra la autoridad de los Hashmonaim. Muy factiblemente esto sucedió durante el reinado de Yohanan Hyrcanus, Juan Hircano. Se rebelan contra la autoridad, contra el poder de Juan Hircano y se refugian en Qumran. Y ahí van a florecer como la última secta apocalíptica de la que tenemos evidencia documental consistente. Y entonces van a tomar todos estos libros apocalípticos que ya se habían escrito, como el ciclo de Enoc, como los jubileos, y van a empezar a producir una gran cantidad de libros apocalípticos durante más o menos los que son 150 y 60, los 210 años de duración de la secta de Qumran en este lugar, de la secta esenia en este lugar. Van a producir una gran cantidad de libros que van a ir hablando de sus expectativas, su obsesión con el fin del mundo, su postura nacionalista, y que bueno, cuando se desmorona el poderío asmoneo y Judea queda otra vez bajo control romano, entonces ellos van a identificar, van a desarrollar la creencia de que la guerra del fin del mundo va a ser contra los romanos. Y más o menos le atinaron. La relación con los romanos fue empeorando paulatinamente, sobre todo a partir de la prefectura de Poncio Pilato. Es el primero que empieza a arruinarlo todo. Se empieza a complicar y en el año 66, ya de la era común, estalla la guerra. La secta esenia de Qumran, este grupo apocalíptico, creyó que esa guerra también sería ganada milagrosamente por las tropas judías y que después vendría el reino mesiánico. Pues lamentablemente en esta ocasión fuimos derrotados, Jerusalén fue destruida, el Beit HaMikdash, el templo también, y todos los militantes de la secta esenia qumranita fueron prácticamente masacrados por los romanos. La gran mayoría en el año 68, cuando fue destruido el monasterio de Qumran, que evidentemente habría sido acondicionado como fortaleza militar, si no, no tiene lógica que los romanos lo hayan atacado, y los últimos sobrevivientes llegaron evidentemente hasta Masada en el año 73, cuando concluyó esta primera guerra con los romanos. Entonces, ahí acaba el judaísmo apocalíptico. Lo que sobrevivió de literatura no fue conservado por manos judías, fue conservado por manos cristianas, que le dieron una reinterpretación radical. Pero bueno, entonces ahí acaba la tradición apocalíptica para el judaísmo. Justamente por todo este fallo de estas comunidades, en cuanto a sus cálculos, decir, no, es que el fin ya viene, va a ser mañana, va a ser la próxima semana, va a ser el próximo año. Todo este fallo en sus predicciones, pero también lo pernicioso que resultó esta ideología extremista y radical que abonó en la rebelión suicida contra el Imperio Romano. O sea, la gente, los seguidores de Yohanan ben Zakkai, el gran rabino de esta etapa, discípulo de Hillel y de Shammai, Yohanan ben Zakkai se dio cuenta que la guerra era suicida, que no se le podía apostar por ahí, y entonces él y su grupo de fariseos se mantienen al margen de la guerra, logran incluso cierta protección por parte de Vespasiano, aunque sin rendirle lealtad al Imperio Romano, y Yohanan ben Zakkai fue gracias a quien se floreció, renació el judaísmo, aunque ya bajo la estructura que hoy le llamamos la estructura rabínica. Entonces, los herederos ideológicos de Yohanan ben Zakkai, sobre todo ya para las épocas de Yehudá Hanasí, para las épocas de cuando se escribe la Mishnah, hacia el año 200 de la era común, van a considerar que la mentalidad, las ideas, las doctrinas apocalípticas son nocivas para el pueblo judío, que no tenemos que estar especulando cuándo va a ser el fin del mundo, tenemos que concentrarnos en la observancia de las misbot de la Torá, no en la especulación del futuro. Entonces, a partir de la Mishnah, la ideología apocalíptica va a quedar desterrada del judaísmo rabínico. Y por eso, durante siglos y siglos, lo que sabíamos de la apocalíptica era marginal, hasta que se recuperaron los rollos del Mar Muerto, que afortunadamente se tratan de toda la biblioteca que los qumranitas escondieron en las cuevas aledañas a Qumran, evidentemente a la expectativa de que cuando viniera esa victoria milagrosa que nunca llegó, podrían recuperar esos libros y otra vez llevarlos a su lugar, a sus estantes, seguramente en la biblioteca de Qumran. Bien, así a grandes rasgos y muy rápidos, esa es una panorámica de lo que fueron los judíos apocalípticos y de su relación con los rollos del Mar Muerto. Puntualísimo, Irving, muchísimas gracias. En lo que se nos juntan las preguntas y respuestas, les pido por favor que las escriban en el chat.
para que podamos agruparlas y preguntárselas al profesor. Aprovecho el momento para platicarles un poquito de nosotros, de Keren Kayemet. Llevamos nosotros más de 100 años de existir. No paramos con esto. Seguimos mejorando el mundo, que esta es al final de cuentas nuestra misión central. Plantando árboles, deteniendo el calentamiento global con educación, apostando al futuro, porque esta crisis va a pasar como las demás crisis han pasado y nosotros no podemos parar. Les pedimos que donen en nuestras redes. Se les va a poner en un momento más en el chat la liga para poder donar. Y bueno, ahora sí pasamos a las preguntas. Una de las preguntas ya la contestaste más adelante en la plática, que por qué se fueron a Qumran a vivir, pues prácticamente escapando de la represión que había, supongo. Factiblemente de Juan Hircano, es lo que se considera, pero así es, efectivamente. Ahorita veo un poquito más las preguntas. Yo tengo dos preguntas. Uno, Masada. Mencionaste que Masada fue uno de los últimos, de las últimas fortalezas también de esos mismos escenarios apocalípticos. Vamos a precisar ahí, no es que fuera una fortaleza de escenios apocalípticos. Los últimos escenios apocalípticos estuvieron en Masada. En realidad, la resistencia en Masada fue organizada por otros grupos. Pero bueno, es el último núcleo de resistencia antirromana. Okay. Entonces, los escenios apocalípticos que pudieron haber sobrevivido, evidentemente llegaron ahí. ¿Por qué lo sabemos? Porque en Masada se han recuperado documentos claramente emparentados con los rollos del Mar Muerto. Entonces, gracias a esto nos queda claro, no sabemos cuántos, tal vez eran, había gente. Tal vez eran 2, pero combatientes escenios apocalípticos estuvieron también presentes en Masada. Y por otro lado, ¿hay algún tipo de restos arqueológicos de la fortaleza de Qumran? Sí, claro, Masada. O sea, todo Masada está relacionado con Qumran. Sí, o sea, todo lo que hay en Qumran, la zona arqueológica de Qumran, aquí el nombre de Qumran es en realidad árabe, ¿no? Pero bueno, todo lo que es Khirbet Qumran ahí, puedes tomar el tour para ir a conocer los restos del monasterio. De ahí se han desenterrado los vestigios de que eso fue destruido e incendiado por los romanos. Entonces sí, o sea, sí está ahí toda la zona arqueológica, junto al Mar Muerto. Preguntan si Jesús de Nazaret era esenio. Es una pregunta muy compleja. En realidad no tenemos toda la información que pueda darnos una respuesta contundente a favor o en contra. La gran mayoría de los especialistas tiende a decir que no, pero por ejemplo, en este sentido, Heinrich Graetz hizo algunas observaciones muy puntuales y señaló que muchas de las cuestiones que el Nuevo Testamento nos narra sobre Jesús de Nazaret no podrían ser entendidas si no fuera que Jesús fue esenio o que por lo menos tuvo un trato, un contacto con los esenios de Qumran. El que sí, evidentemente lo tuvo, se discute si permaneció dentro de la secta o si luego se salió, pero el que evidentemente sí lo fue, por lo menos en algún momento de su vida, y que pudo ser ese enlace con Jesús de Nazaret, es Juan el Bautista. Las características generales que en el Nuevo Testamento se recuperan de su perfil nos hacen que lo identifiquemos de una manera muy segura como alguien vinculado con la secta esenia de Qumran. Entonces, él pudo haber sido el vínculo para que Jesús de Nazaret tuviera contacto con las ideas de la secta de Qumran. Por lo menos en el Nuevo Testamento, en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, cada uno narra a su manera, pero de un modo bastante similar, un discurso que Jesús da sobre el fin de los tiempos. Esto lo tenemos en el capítulo 24 de Mateo, en el 13 de Marcos y en el 21 de Lucas. Y en este discurso Jesús utiliza una retórica muy parecida, no Jesús, el documento, que no sabemos cómo lo habrá dicho Jesús, pero el documento utiliza una retórica muy parecida a la de los rollos del Mar Muerto. Entonces, sí hay definitivamente un punto de contacto. ¿De qué tamaño fue? ¿Qué tanto implicaba? No lo podemos asegurar, no lo podemos decir, pero sí hay evidentemente un punto de contacto y seguramente fue por medio de Juan el Bautista. Pregunta de Natalie Pais. ¿Qué hay de cierta en la postura escatológica cristiana preterista sobre el fin del mundo en el año 70 después de la era común que narra Flavio Josef? Bueno, a ver, vamos a...
vamos entendiendo a qué nos referimos con preterismo primero, ¿no? O sea, nos referimos a la perspectiva de que todas las profecías para el fin del mundo no son para un futuro ignoto, sino que se tenían que haber cumplido, la idea de quienes las escribieron es que se tenían que haber cumplido en algún momento del pasado. Efectivamente, a ver, hay que entender aquí una cosa, cuando hablamos del evento del año 70, que Flavio Josefo lo menciona, está previsto un poco vagamente en los textos de Qumrán, que los textos de Qumrán prácticamente se dejan de producir en el año 68, entonces ya preveían lo que se venía. Todas estas supuestas profecías que todavía se dieron en un contexto judío, estas profecías sobre un fin del mundo, apuntaban al año 70-73. O sea, yo aquí sí soy completamente preterista. O sea, yo no creo que esas profecías, predicciones más bien, el término profecía es algo más amplio, más complejo. Esas predicciones se referían a que eso tenía que haber ocurrido en el año 73. Incluso en el Talmud tenemos pasajes donde rabinos están discutiendo el tema y uno dice, ay, esos tiempos ya pasaron y no se cumplió. Entonces, pero todavía estamos hablando de un contexto judío. La apocalíptica cristiana es posterior. Entonces ya maneja otra cuestión. La apocalíptica cristiana va a ser eminentemente espiritualista, es decir, no está contemplando la posibilidad, es una readaptación radical de todos estos conceptos, pero no está contemplando la posibilidad de que eso vaya a tener un cumplimiento en un momento histórico definido. Para la apocalíptica cristiana, y esto, el mejor libro, el mejor ejemplo es el Apocalipsis atribuido a Juan, el último libro del Nuevo Testamento. Para la apocalíptica cristiana, toda esta guerra de la luz contra las tinieblas se desarrolla en un nivel espiritual y en un nivel permanente, es decir, porque Juan en el Apocalipsis de lo que nos habla es de una misa, por decirlo en terminología actual, o de un culto cristiano, de la guerra espiritual que acontece cuando los cristianos se reúnen. Entonces, en realidad, no está pensando en eventos a futuro, sino en una dimensión que se da en el plano de lo eterno y de lo espiritual. Digamos, 3 siglos después, como demostración de lo que estoy explicando ahorita, que suena raro, sobre todo porque muchos cristianos siguen con este asunto de que ya viene el fin del mundo, Eusebio de Cesarea, el primer gran historiador del cristianismo a inicios del siglo IV, explica que esta es la interpretación correcta del Apocalipsis, esta interpretación espiritual, y menciona que todos los líderes cristianos primitivos lo entendieron así, menos uno, que solamente Papías de Hierápolis fue el que creyó que eso era literal y que entonces tenía que cumplirse en algún momento del futuro. Y Eusebio explica que Papías de Hierápolis fue una persona muy noble, un santo, una persona muy virtuosa, pero que no era de grandes dotes intelectuales. Y que entonces por eso se confundió y no entendió que el sentido de la apocalíptica es espiritual. Entonces ya en el cristianismo, el sentido original de la apocalíptica no es preterista, es espiritual. Es decir, coincide con el preterismo en que no están pensando en términos de que en algún futuro ignoto va a haber esta guerra y el anticristo y todo esto, sino que todo eso se da en la dimensión espiritual. Entonces, la apocalíptica judía sí es preterista. Todo tenía que haberse cumplido en ese rango de los años 70 al 73, y no se cumplió. Y por eso el judaísmo rabínico dijo, esto está mal, mejor con esto ni le seguimos. La apocalíptica cristiana le va a dar un enfoque radicalmente diferente. Muy buena pregunta esa. Y justo otra de las preguntas es si las declaraciones incendiarias de Juan Bautista no podrían tener un tinte de propaganda antirromana. Bueno, sí, o sea, sí. Aquí el punto es que obviamente cuando he leído esos pasajes de Mateo 4, Mateo 3, Mateo 4, donde aparece la predicación de Juan el Bautista, que llega diciendo generación de víboras, o sea, viene detrás de mí uno que va a bautizarlos en Espíritu Santo y fuego, y el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles y los va a derrumbar, y va a tomar la paja, y todos los árboles que no dan frutos van a ser quemados en un fuego que nunca se apaga. O sea, un judío diciendo eso en el año, por ahí del año 30, es un discurso incendiario completamente. Claro, en el Nuevo Testamento tiene otro sentido, pero bueno, ahí está la discusión de los que nos dedicamos a la crítica textual bíblica, de
qué fue lo que se dijo originalmente, cómo fue luego traducido teológicamente por un grupo que no estaba involucrado en una guerra contra los romanos. Pero si tú me pusieras ese texto aislado, no me dijeras quién lo dijo, nada más me dijeras, esto lo dijo un predicador judío en el desierto, en la zona de Qumrán, hacia el año 30, yo te diría, esto es netamente antirromano. Sí. O bien, hay mucho que discutirle ahí, pero no podemos negar que la impresión que causa, entendida en su contexto judío, sí, es esa, efectivamente. Es como si algún escritor británico durante la Segunda Guerra Mundial hablara de la destrucción de Alemania. Exacto. O sea, bueno, sin mencionar Alemania, ¿no? Pero sí, no, lo estoy hablando en ese momento de que estaban en guerra contra Alemania, claro. Que un británico estuviera hablando de cómo van a destruir Alemania por la guerra. Sí, exacto. Guerra. Aunque no mencionara Alemania, te darías cuenta que están hablando del enemigo. Hitler, evidentemente, del enemigo. Exactamente. Okay. Otra pregunta de Adela dice, ¿la espera del Mesías tiene que ver con las ideas apocalípticas? No. El origen de las expectativas mesiánicas en el judaísmo es que la Torá y los primeros profetas, o sea, todo lo que viene en los libros de Samuel, Reyes, etcétera, nos dibujan, digamos, una institucionalidad ideal. Vamos a decirlo, lo voy a decir en términos ya modernos, ¿no? Para irnos entendiendo. Nos hablan de cómo debe funcionar el ejercicio legítimo del poder en el pueblo judío, tanto político como religioso. Esta situación fue desmantelada primero parcialmente por los asirios, luego totalmente por los babilonios, y desde entonces el pueblo judío nunca logró restaurar o construir esta institucionalidad legítima basada en los preceptos de la Torá. Entonces, la expectativa de que algún día venga el reino mesiánico, y por ende el Mesías, surge en realidad de la idea, de la convicción de que el pueblo judío tiene que llegar a esta consolidación del ejercicio legítimo del poder basado en los preceptos de la Torá. Claro, ahí obviamente se va a revolver cuando llegan y nos dominan los asirios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, y después de los romanos, los bizantinos, los árabes, los otomanos, los ingleses, obviamente, y aparte con todo el pueblo judío en el exilio, sufriendo persecuciones en todos lados, se van a desarrollar ideas muy similares a las apocalípticas, digo, ya no basadas en Qumrán, que ni lo conocíamos, pero sentimientos muy similares de Dios nos tiene que liberar de nuestros enemigos, entonces se van a mezclar con las expectativas mesiánicas. Pero si nos atenemos al texto bíblico, al origen bíblico de las expectativas mesiánicas, más bien tienen que ver con el anhelo, con la convicción de que por medio de la observancia de las mitzvot de la Torá, vamos a llegar a un momento en que se establezca un ejercicio legítimo del poder. ¿Y a qué nos referimos con legítimo? No nos referimos nada más a un marco legal como lo puede dar una constitución, sino sobre todo a sus resultados finales, paz y justicia. Entonces, de ahí es de donde en realidad vienen las expectativas mesiánicas del judaísmo. Luego se mezclaron con ideas apocalípticas o semiapocalípticas por razones tan obvias como inevitables, pero en su origen es distinto. Sí, de ahí el surgimiento de falsos mesías, etcétera, en las diferentes comunidades. Exacto. Irving, maravillosa plática. Es un honor poder estar escuchándote. Gracias, Andrés. De una manera tan clara, tan amena, incluso para los que no somos expertos en el tema. Y en nombre de Keren Kayemet, el Fondo Nacional Judío, te agradecemos a ti y agradecemos a todos los participantes en esta plática. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, gracias por la invitación, un placer.